Aquí, en algún lugar, aún habría restos enterrados, víctimas de tortura, por parte de una secta alemana y los secuaces del dictador chileno, Augusto Pinochet. Después de décadas, testigos rompen su silencio. En el sitio donde personas fueron maltratadas, hoy se sirve cerveza. Justicia y recuerdo hasta el día de hoy, estas reclamaciones han sido conscientemente obstaculizadas. Es una especie de régimen de injusticia que hasta hoy continúa administrando bienes injustamente. Esto es Colonia Dignidad. Hola, mi nombre es Mateo Carrasco. Hola, mi nombre es Paulina Freire. Hola, mi nombre es Fernando Pastén. Hola, me llamo Francisco Villarreal. Y hoy con mis compañeros estaremos hablando sobre Colonia Dignidad. Tocaremos distintos puntos sobre como cuáles son, como qué era Colonia Dignidad. Indagaremos también sobre la vida de Paul Schaeffer, quien fue también la formación de Colonia Dignidad, las primeras denuncias, las vulneraciones a los derechos humanos. Indagaremos también instituciones o personas relacionadas a ellos y el fin de Colonia Dignidad y también su actualidad. Repasaremos todos estos puntos a lo largo del podcast y daremos nuestras opiniones al respecto. Bueno, como ya lo mencionamos, el día de hoy vamos a hablar de lo que fue Colonia Dignidad, que lo que fue una secta o un grupo de personas que se dedicaron a realizar un montón de vulneraciones a los derechos humanos y tortura, un montón de ese tipo de cosas, entre los años 60 hasta los 80, 90 más o menos. Bueno, Colonia Dignidad en la actualidad es una cosa muy distinta a lo que fue y creo que se tiene un poco olvidado lo que fue. Mateo, ¿tú ahora me puedes decir la actualidad de Villa Baviera? Claro, como tú dijiste, el recinto de la Villa Baviera está abierto. Sus cerca de 500 habitantes se dedican a labores de agricultura y ganadería, además de oferta de turismo, aprovechando los paisajes de la cordillera de los Andes y el río Perquilauquén. Ofrecen gastronomía alemana y servicios de paseos y hospedaje. Bueno, igual para hablar de lo que es Colonia Dignidad o para siquiera mencionarlo, hay que primero tocar el tema de quién fue su fundador o cabecilla de todo esto, el cual fue el alemán Paul Schaeffer, que llegó el año 61 a Chile. No sé si, Paulina, tú me podrías decir más de lo que fue Paul Schaeffer. Claro, Paul Schaeffer, nacido en el año 1961, no siempre fue de Chile, era un alemán y sus primeras inserciones laborales en Alemania fue como asistente social para menores en una institución de la iglesia evangélica local. En ese lugar tuvo acusaciones de actos de abuso sexual y estas acciones no fueron llevadas a ningún proceso judicial en Alemania. Así que fue erradicado de ese trabajo y con el tiempo lo acogió una comunidad de Gronau que anunciaba el cristianismo protestante. Luego se unió a la misión privada social en Lomar, donde sus integrantes realizaban duras labores agrícolas sin ser remuneradas. En su momento, esta asociación dependió de una iglesia bautista alemana. Como dije, en el 61 llegó a Chile y con el tiempo volvieron a surgir denuncias de pederastía en su contra. Schaeffer ya estaba transformado en jefe de secta, así que organizó una emigración de varios de cientos de sus integrantes a la comunidad de Chile. Él compró un terreno, el cual ahora es la Villa Baviera y en su tiempo se conoció como Colonia Dignidad, que fue una localidad del interior de Parral en la región del Maule de Chile. Contaba con 3.062 hectáreas y fue tasado en 104.960 juros. Bueno, eso es lo que fue Paul Schaeffer, un alemán que emigró hacia Chile en los años 60. Y bueno, todo esto de Colonia Dignidad se funda en el año 61, bajo la llegada de Paul Schaeffer, obviamente. Bueno, al principio de Colonia Dignidad, sus habitantes o lo que era el grupo en sí querían dar una imagen de armonía y de paz hacia el exterior. Pero bueno, rápidamente esto se fue diluyendo, esta imagen de armonía, bajo las primeras denuncias, que fue la primera denuncia en 1966, que la realizó Wolfgang Müller,
que huyó en 1966 y denunció por primera vez las atrocidades que ocurrían dentro de la colonia. Él después de escapar, obtuvo la ciudadanía alemana y trabajó en un periódico, transformándose pronto en Alemania en un activista contra los jerarcas de dignidad y finalmente presidente de la fundación dedicada al apoyo de las víctimas de Chile. La segunda denuncia ocurrió el siguiente año, en 1967, bajo Heinz Kuhn. Fue el segundo en denunciar a la colonia de dignidad, confirmando las atrocidades que dijo Müller. Pero estas denuncias que hizo Kuhn fueron rápidamente opacadas por la extrema derecha, que tenía demasiados lazos con la colonia de dignidad, ya que la colonia de dignidad estuvo muy metida o tuvo demasiados lazos con lo que fue la gestación y la preparación del golpe militar de 1973, del 11 de septiembre de 1973, los cuales estos lazos quedaron al descubierto más tarde en los tribunales de la justicia chilena. Y así es como varias denuncias fueron opacadas gracias a esto, que la extrema derecha fue quien opacó muchas denuncias de lo que fue Colonia de Dignidad. Bueno, una de las denuncias o desapariciones más mediáticas que hubo relacionada con Colonia de Dignidad fue del matemático ruso Boris Weisfeiler, que fue visto en Chile en 1985. La última vez que él se vio fue en las cercanías de Colonia de Dignidad y bueno, nunca más se supo de su paradero. Un testigo asegura que asegura ser patrullero de la Armada chilena, asegura que él llevó a Boris a Colonia de Dignidad y también él asegura que fue interrogado y fue obligado a arrodillarse y fue asesinado de un disparo en la nuca. El año 2012 el tema aún seguía en investigación y se acusaron a 7 exmilitares y a un octavo militar cómplice. El 4 de marzo del año pasado, del 2022, se cierra el caso de Boris Weisfeiler. Según el juez de este caso, dice que Boris simplemente fue asesinado o su muerte fue producto de un homicidio normal, que no hubo ni vulneraciones, ninguna vulneración de sus derechos, que no fue una muerte que haya vulnerado sus derechos, que solamente fue víctima de un asesinato normal. Bueno, siguiendo con Schaffer, tenían un extraño sistema autoritario, además de tener un mínimo contacto con el exterior. Schaffer ordena la división de familias, prohíbe todo tipo de relaciones sentimentales conyugales a jóvenes, mujeres y hombres adultos, y decreta la residencia de estos espacios aislados. Schaffer abusaba sexualmente de los niños y algunos eran torturados, como se desprende de las declaraciones de la doctora alemana Gisela Sedwald, quien reconoció haber tratado con electroshock y sedantes, a los que sus jefes decían que estaba poseído. No obstante, las escuelas y los hospitales de enclave beneficiaban a las familias rurales a través de servicios gratuitos de educación y salud para la comunidad. La idea era que esto permitiera contar con su apoyo en caso de que las colonias fueran atacadas. Sin embargo, son numerosos los casos destapados en los últimos años que hacen referencia a adopciones ilegales de niños a familias que residen en los sectores aledaños por parte de los jerarcas alemanes, bajo la promesa de entregarles educación gratuita. Igual no sé si ustedes sabían, pero como que Paul Schaeffer creó un hospital que tenía 2 objetivos. Una, la imagen, y 2 era la trata de personas blancas. Lo que hacían era básicamente decir que el hospital era gratis y tenían de todo tipo de atención, tanto de comida como vestimenta y alimentos. Pero después sino que como que con el tiempo fueron descubriéndose hartos casos de trata de personas, así como chilenos porque la zona era bien pobre y había harta pobreza, entonces recurrían a este hospital y principalmente las familias que no podían costearlo y tenían niños pequeños, como yo vi un caso que era de un niño como de 2 meses
que recurrieron al hospital porque se había caído y había tenido un accidente. Entonces el hospital le brindó todo tipo de atención y a la hora de entregarlo fueron alargando más el proceso, fueron alargándolo como de 3 a 4 semanas. Y de ahí decían de nuevo de 3 a 4 semanas hasta que nunca más la familia recurrió al hospital o simplemente amenazaban con no entregar al niño, pero en todo ese lapso de tiempo ya habían creado un sistema de adopción ilegal. Entonces eso, de que básicamente Paul Schaeffer creó un hospital y fue entre las cosas que hicieron bajo su reglamento las personas que vivían ahí. O sea, igual era como ese era como el modo o el modo operandi de que llegaba más gente Sí. a la colonia. Y de la imagen que ellos tenían, era como si alguien se les iba en contra, al mismo tiempo como habían pacientes que trataban mal, habían pacientes que trataban muy bien y esos pacientes que trataban bien iban a favorecer su imagen y hablar muy bien del hospital. Así como defenderlo. ¿Sí? Sí. Cualquier cosa que se digan, no, a mí me atendieron súper bien. Exacto. Igual, ¿Y hubo algún tipo de abuso dentro de este hospital o Sí. centro de adopción? De parte de Paul Schaeffer principalmente porque como ellos tenían las reglas de que la mujer y el hombre estuvieran como separados, las camilleras y todo eso, como que dentro del hospital solo Paul Schaeffer era el que tenía acceso como a todo y él nunca se las daba de doctor, pero nunca fue doctor en verdad porque él fue a la Segunda Guerra Mundial y fue camillero, nunca fue otra cosa, solo fue camillero. Entonces se les daba de doctor, de que sabía las cosas, iba a ver a los niños o decía así como yo quiero atender específicamente a este niño y nunca lo ayudaba, pero sí abusaba sexualmente de él. ¿Y eso lo cubría el mismo hospital? ¿Lo Sí, en el mismo hospital. igual, bueno, igual es muy como fuerte estas cosas. Igual creo que en el pasado se le daba como muy poca visibilidad a estas cosas y era muy... O sea, son casos que al día de hoy impactan mucho. Yo creo que en su tiempo debió haber impactado más. Igual, el año 2005 se encontraron igual hartas cosas. Como un arsenal en Colonia Dignidad que hasta el año 2006, el 28 de agosto, se llevó a Schaeffer a una condena porque encontraron lanzacohetes, granadas, material explosivo, elementos químicos y municiones en general. Y todas estas cosas fueron reveladas por Klaus Schnellenkamp y Carlos Honsing, que eran los que le vendían armas al mismo Paul Schaeffer, ya que eran amigos íntimos. Pero igual es como muy fuerte que una cosa así haya pasado en Chile y que mucha gente no sabe realmente bien qué pasó, pues mucha gente se olvida de él y lo deja pasar. Yo creo que estas cosas, como estos casos, es muy, muy complicado de tocar igual, ¿cachai? Pero yo creo que estas cosas sí no deberían olvidarse. Yo creo que deberían recordarse para ¿cómo se llama? Para Sí, futuras no se vuelva a ocasiones. repetir. Obvio, sí, una cosa así es muy grave y más cuando se tratan con niños, que obviamente para cualquier persona es grave, obvio, cualquier vulneración de los derechos es grave, pero con niños es muy complicado, ¿cachai? Son gente que lleva muy poco tiempo de vida y que la gente se aproveche de eso es muy, muy malo en realidad. Y no me parece cualquier... Había un caso donde estaba un vecino, o sea, tenía sus tierras cerca de las tierras de Paul Schaeffer. Y cuando llegó Paul Schaeffer con ayuda porque él cuando iba a la iglesia de allá de Alemania, él hizo como varias amistades. Entonces al tener varias amistades, entre esas había un chileno que le agradaba mucho a Paul Schaeffer y era mutuo, tipo ambos se llevaban muy bien. Entonces este chileno vivía acá en Chile, entonces le consiguió unas tierras a Paul Schaeffer cuando él estaba huyendo de la justicia de Alemania y resulta que cuando le consigue estas tierras ya elige la zona, todo bien, y resulta que los chilenos que tenían tierras alrededores
viene y dicen así como esas tierras son muy malas, no van a poder conseguirlo. Pero después, con el tiempo, los alemanes habían conseguido sacarle ¿cómo se llama? Al hacer la ganadería, logran sacar ¿La agricultura? sí, la agricultura, pero logran sacarle como, no dinero, sino como provecho a la tierra. Y al sacarle provecho a la tierra, lograron, según los que llegaron, porque aún hay personas que están vivas después, o sea, que viven allá en Alemania y que han contado mucho su proceso de que tenían como 16 años cuando sucedió todo esto y eran seguidores de Schaeffer. Ellos decían que cuando llegaron acá a Chile costó mucho sacar adelante las cosas y describen como esas noches donde no lograron las cosas no salían las cosas como ellos querían, como noches horribles porque era horrible la situación, o sea, no tenían un hogar de por sí, vivían en campamentos y todo, y los chilenos de alrededores decían así como nos cerraban el paso, teníamos un paso como por al lado de esa tierra y nos cerraban el paso con caballo o cosas así. Y igual, ahora que me acuerdo, hay un caso también de un caballero que era joven y quería escapar porque no seguía a Schaeffer. Él habían abusado sexualmente de él y él ya no quería seguir ahí. Él sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal, y entonces viene y le comenta a uno de sus amigos así como le comenta, ¿sabes? Voy a escapar a caballo esta noche. Y cuando él escapa, todos quedan así como en shock porque nunca había sucedido eso. O sea, todos anhelaban a Schaeffer y seguían sus normas. Y según ellos eso era anhelar a Dios. Entonces como que fue como un impacto para toda la juventud que estaba bajo el dominio de Schaeffer. Y resulta que este joven que logra escapar iba caminando en caballo por la carretera y se encuentra creo que en Chiloé. Chiloé es el pueblo más cercano, si no me equivoco. En Chiloé él logra escapar, sí, Chiloé. Él logra escapar a Chiloé y ahí una familia lo acogió. Y empezaron a salir los letreros de se busca esta persona, se busca. Schaeffer hizo lo que tenía que hacer con la comisaría del lugar, lo andaban buscando por cielo, mar y tierra. Y resulta que lo terminaron encontrando. Y cuando lo encuentran, le ponen unos zapatos, porque todos ocupaban zapatos que les daban en el lugar, y le ponen un zapato con la suela diferente. O sea, no es la suela, la parte de abajo, ¿verdad? Sí. Le ponen el zapato con la suela lisa. O si no me acuerdo, con un patrón. Y entonces lo que hacían era, aparte de tenerlo escoltado por mientras dormía, mientras iba al baño, mientras hacía todas sus cosas, también lo tenían con un traje fosforescente que brillaba a la luz y con unos zapatos con suela distinta. Entonces como que era muy fácil saber dónde estaba él. Y eso igual fue uno de los traumas que conllevó él durante su vida. ¿Las suelas diferentes eran para qué? ¿Para que él tuviera dificultades al caminar o para que se distinguiera si es que quedaba alguna huella? Para que se distinguiera si quedaba alguna huella, por si quería escapar de nuevo, para que ellos siguieran esas huellas y listo. Igual la ocurrencia o todo lo que se expuso a esa gente debe ser muy... Yo creo que la gente que vive hasta el día de hoy debe ser muy difícil para ellos como recordar todo esto o seguir una vida normal después de eso. Igual, el 2006, la comunidad del Villa Baviera o de Colonia Dignidad entregó una carta al Palacio de la Moneda que hacían como un mea culpa o como que aceptaban mucho de los errores cometidos y asumían un montón de responsabilidad de los delitos como el tráfico de armas, el abuso de menores, la violación a los derechos humanos. Y, ¿cómo se llama? Aquí tengo un extracto de la carta, no sé si la voy a leer ahora. Dice... unos se convirtieron en los esclavos de Schaeffer, verdaderos autómatas atentos solo a obedecer sus órdenes, a trabajar sin descanso en horario y no a disgustarlo. Él facilitó nuestra vía para la detención y opresión de personas perseguidas por el régimen. Nos damos cuenta de que se han cometido graves delitos. Queremos esforzarnos para ser perdonados y reinsertados.
Aún hoy, muchos padres no comprenden cómo pudieron aceptar la renuncia de la responsabilidad con sus hijos. Hoy día, después de reconstruir las familias, muchos cargan con sentimientos de culpa. Hoy sabemos que, independientemente de las buenas intenciones de la gran mayoría, también fuimos víctimas de grandes males contra nosotros mismos. De niños nuestros y de niños ajenos. Además, en contra de personas externas, con las que no teníamos ninguna vinculación y sobre las que no teníamos ningún derecho. La exageración de una moral aparentemente tan estricta fue, sin embargo, el muro de protección detrás del cual Schaeffer cultivó su perversión. Entre los niños, nuestros propios hijos, para quien él era la única y exclusiva autoridad. Eligió sus víctimas de modo que ningún adulto tuvo conocimiento de sus abusos deshonestos. Bueno, esto fue una carta que mandó, como ya dije, mandó la comunidad de Villa Baviera al 2006 al Palacio de la Moneda. Igual... Ahora que comentas sobre el régimen, de que muchos eran personas que, o sea, no muchos, pero había personas que eran perseguidas por el régimen y como que los buscaban y los mandaban allá. Hay una película, se llama Colonia de Dignidad, ¿ustedes la vieron? Yo no, ¿puedes contar? No, ahí la película cuenta de Emma Watson, destacada por salir en la película de Harry Potter. Y ella como que lo que dice es, básicamente ella es la protagonista. Ambos son, ella es una azafata de una aerolínea y él es un chileno, pero que es socialista, acá en Chile. Para la década del 1973, cuando sucedió el golpe de Estado, lo estaban buscando porque estaba entre las listas de los... ¿Cómo se llama esto? Que estaban en contra... No, las listas de los partidos políticos. Entonces resulta que cuando sucede esto ya lo buscan y lo mandan directamente hacia Colonia Dignidad. Disculpa, ¿qué son las listas de los partidos políticos? De gente... La lista de los partidos pasa que cuando tú te metes a un partido político te anotan en una lista, así como que tu edad, nacionalidad, todo, y eso queda como registrado en tu... Incluso creo que los carnets antes decía así como tu partido político, ¿no? Así como, sí. La verdad no tengo idea. No, yo tampoco. Pero cuando un partido político, por ejemplo, ya yo soy del partido de izquierda, entonces hay un montón de políticos en el partido de izquierda, ¿cachai? Entonces todos se anotan en ese partido. Ya, pero sigue con la de política. Bueno, la cosa es que ya a él lo capturan y lo llevan hacia Colonia Dignidad. Pero lo que sucede aquí es que lo empiezan a drogar y principalmente empiezan a tratarlo como mano de obra, así como él empieza a visualizar el abuso a menores, empieza a vivir lo que fueron las drogas y empieza a... De hecho, ahora que estábamos hablando de sedantes y drogas, la doctora alemana Gisela Zwiewald, que trabajaba dentro de Colonia Dignidad, reconoció haber tratado con electroshock y sedantes a todos los niños. Y su jefe decía que esto no era producto de una droga o de un electroshock, decía que era porque estaban poseídos. Ahora puedes continuar. Sí pasó eso, pero ¿cómo se llama? En la película no se muestra tan directamente, sino que muestra más cómo los tenían encarcelados y bajo como una mentalidad muy distorsionada. Entonces como que ahí como llegaba a harta gente, pero que al final terminaba rindiéndose ante Schaeffer porque su mentalidad era tan distorsionada que no podían con ella y tenían que vivir bajo eso, y como estaban en régimen ya militar y todo eso, no tenían como una escapatoria mejor a seguir su vida y adaptarse. Igual, ¿cómo se llama? Por lo que yo había entendido, o por lo que entiendo, Schaeffer hacía esto excusándose mucho como de su religión, de que él lo hacía por Dios, o que él era como un mensajero de Dios, o un representante de Dios para ellos. Eso es lo que yo tenía entendido, o por lo que he visto, eso es lo que cómo él se excusaba, cómo él se defendía. ¿Cómo se cuenta la historia? Sí, cómo se cuenta la historia. Que fue como él tenía muy presente la religión y su religión, y la imponía demasiado hacia la otra gente. Y según él era como un representante de Dios, y que él hacía todo eso como en nombre de Dios, o de su religión. ¿Y todo esto tenía apoyo de alguna parte? Porque yo supongo que estuvo tanto tiempo funcionando Colonia Dignidad y nadie supo qué hacían o por qué se hacía.
Sí, de hecho tuvo un montón de apoyo por el derecho de ultraderecha, por lo que fue la dictadura, y también tuvo mucho apoyo de los servicios secretos alemanes. De hecho, había un cierto grado de colaboración con el servicio secreto alemán, con Colonia Dignidad, y para cuya implementación o para cuya colaboración se construyeron búnkeres, túneles y un hospital. Radios, pistas de aterrizaje, así como se optó por la producción descentralizada, de armamentos en módulos. Una parte se producía en el lugar y otra parte se producía en otro lado del mundo. Haciendo énfasis en lo que dijiste él era católico o cristiano, él era cristiano, ¿no? Sí. Cristiano protestante, sí. Bueno, resulta que como que en las religiones protestantes lo que hacían era buscaban protestar en contra de las malas prácticas y los abusos que se venían presentando al interior de las iglesias católicas. Entonces yo creo que lo que hacía Paul Schaeffer era como crear una nueva religión a su favor. Era como, esto no lo hace una iglesia normal, pero nosotros lo hacemos porque amamos a Dios y porque está bien así la forma en la que lo hacemos. ¿Se entiende? Es como una nueva forma de... O sea, él lo veía como lo mostraba como una nueva forma de hacer y ver las cosas. Igual creo que, no sé, hay mucha gente que, para no faltarle como el respeto a Dios, seguía mucho su mentalidad. Y, o sea, digo, faltarle respeto a Dios muy entre comillas, ya que según Schaeffer lo hacía por Dios. Entonces, para no quedar como pecadores o como algún tipo o algo relacionado, siempre decían como seguían su mentalidad para no ser tachados de gente como blasfema, pecadora. Bueno, ahora sí, terminando, o sea, de forma muy resumida de lo que es Colonia Dignidad, tenemos que terminar con la detención de Paul Schaeffer, que fue en marzo de 2005 en Argentina. Y obviamente el gobierno argentino, de inmediato lo extradita aquí a Chile y bueno, fue un boom muy mediático la detención de él. De hecho, tras su detención, la cadena de televisión alemana Deutsche Welle emite un documental por su canal Panamérica Latina, donde relata la tenebrosa historia de la colonia. Bueno, y para saber por qué por qué Paul Schaeffer está en Argentina, bueno, simplemente era porque estaba escapando de los delitos que se le atribuían aquí, que era la violación de los derechos humanos, también con la supuesta conexión que tenía con el desaparecido Boris Weisfeiler, y también por unos delitos que cometió en Francia y en Alemania de delito sexual a menores. Bueno, como ya dije, en 2005 detienen a Paul Schaeffer en el país de Argentina. Y bueno, ahora el gobierno toma control de lo que es Colonia Dignidad y la renueva a lo que es hoy Villa Baviera. Y bueno, la mayoría de los colonos que estaban aquí, los colonos alemanes, migran de nuevo hacia Alemania y cerca de 200 colonos se quedan aquí en Chile, que permanecen bajo investigación y son asesorados por un grupo de psicólogos y psiquiatras. Bueno, y finalmente esta historia de lo que fue Paul Schaeffer concluye con su muerte, que muere aquí en Santiago de Chile por vejez, por causas naturales, y es sepultado en el Parque de Recuerdo de Santiago. Bueno, ahora sí, para finalizar por fin el tema de Paul Schaeffer y Colonia Dignidad, necesito que te den su opinión. ¿Su opinión, Francisca? Yo opino que como todo lo malo en la vida del país, trae algo bueno por detrás. Tipo, cada cosa mala trae un aprendizaje de no volver a hacerlo. A pesar de que esto traiga muchas consecuencias, yo creo que es algo que nunca debe haber pasado, pero para que no se vuelva a repetir y nunca más suceda, pasó. Y no lo podemos controlar. Sí, o sea, bueno, sí, igual como coincido bastante, creo que era algo que preferiblemente no debería haber pasado, la verdad. Es un tema muy, perdón por la palabra, brígido. Es un tema muy difícil igual de digerir y de todas las cosas que pasaron ahí. Yo creo que si se hubiera podido evitar hubiera sido lo mejor, pero lamentablemente pasó y ya no se puede borrar la historia. Pero ojalá que esto se recuerde para que no se pueda repetir, como dijo Francisca, porque al final igual es terrible, es lamentable que algo así se vuelva a repetir.
¿Tú, Paulina, algo para eso? Bueno, como ya han dicho mis compañeros, es muy lamentable lo que ocurrió con la dignidad. Y bueno, al día de hoy muchas de sus atrocidades fueron reconocidas y dichas, pero también hay gran parte de estas que Schaffer se llevó a la tumba y nunca nadie más va a saber. Y es lamentable, es una historia para recordar y también deja harta historia aquí en Chile. Sí, igual, yo creo que en ese periodo de la historia, ese periodo de tiempo en Chile hubo un montón de historias y un montón de casos que nunca salieron a la luz. Yo creo que mucha gente relacionada con los detenidos desaparecidos, creo que tuvieron mucha relación con lo que pasó con la dignidad. Mucha gente fue mandada ahí también, y yo creo que es terrible, ¿cachai? Que una persona haya tenido una mente tan macabra para poder hacer eso, y que muchas personas también lo siguieran, ¿cachai? Que muchas personas también compartieran su pensamiento, deja mucho en qué pensar como seres humanos, deja mucho en qué pensar, la verdad. Es algo muy terrible. ¿Algo más para agregar? Yo opino lo mismo que tú, Carsten, sinceramente, de que es algo terrible, que si hubiera sido mejor evitarlo, sí, pero igual nos deja pensar, y siempre hay que pensar las cosas, tipo, por más malas que sucedan, por la conclusión que no sea obvia, si tipo ya sea algo como lo que pasó con los judíos allá en Alemania, ya es algo obvio que es malo, pero aún así hay que reflexionar sobre eso, porque así podemos sacarle mayor aprendizaje y también podemos nos da a pensar y sacar buenas conclusiones después de todo, ¿o no? Claro. Y aparte igual cada uno debe saber sobre esta historia, porque igual hay mucha gente que ha tenido familiares que han sido parte de esto, y ellos también les corresponde saber qué fue esto y dónde están. Y bueno, para la gente que tal vez fue a Colonia de Dignidad y nunca volvió, tienen el derecho de saber dónde están sus seres queridos. Sí, obvio. Yo creo que esa es la parte más terrible, el dolor que deja la gente, más que nada externa. Imagínate no saber dónde, por ejemplo, está tu familia o tu hijo, más que nada las personas que roban como guagua o bebé, o que sean como adopciones ilegales. Yo creo que debe ser terrible renunciar a tu hijo o no saber dónde está. Igual es muy fome, ¿sí? Igual es muy... Como padre uno siente un vacío muy grande, y más un hijo que igual ha costado tanto, que a veces que se den las cosas como el tener un hijo. No es fácil tener un hijo, no es fácil criarlo, y que de repente te lo arrebaten de las manos. Yo creo que deja un vacío demasiado grande. Y bueno, yo creo que también sienten culpa, porque hay muchas personas que también en el asunto de los hospitales y esas cosas dejaban a sus hijos ahí, y muchos se dejaban estar. Yo me imagino después de todo, así como ya pasaron las cosas y durante ellas estaban bajo el pensamiento de que estaba bien lo que hacían, y después que venga alguien y les dé, porque los llevaron a psiquiatras y psicólogos, pues. Entonces como que eso les debió haber abierto la mente y haberse dado cuenta de lo que pasó. Y al darse cuenta, yo imagino que fue un gran impacto igual, porque decirte que te digan así que tu forma de vivir, forma de pensar está incorrecta. Obviamente los psicólogos y psiquiatras saben cómo llegar al tema y cómo decírselo, pero igual ellos deben llegar como a un punto donde deben pensarlo de por sí solos y tomarse las cosas que pasaron a su manera. Sí, claro, como decir, por ejemplo, debe ser choqueante que alguien te diga, oye, ¿sabes qué? La comunidad que tú apoyabas o tu forma de pensar o tu forma de vivir vulneró un montón de derechos humanos, tu forma de pensar sobre esto para hacer este tipo de cosas. Yo creo que aunque te lo digan de la mejor forma posible, sí o sí te choquea un montón decir, chuta, yo fui parte de esto. Mucha gente quizá no se daba cuenta, mucha gente quizá lo hacía, como decíamos, Schaffer decía que era como representante de Dios, mucha gente lo hacía por serle fiel a su religión, y mucha gente quizá no se daba cuenta de lo que hacía, y el que te lo digan y el darte cuenta de todo lo que hiciste debe ser un shock muy grande, muy terrible. Y eso igual, las dos partes se vieron demasiado afectadas, creo yo. Y
igual yo creo que igual para algunos igual debe ser todavía hasta el día de hoy choqueante el tema porque Colonia Dignidad no desapareció. O sea, tal vez Paul Schaeffer murió y las atrocidades de ese lugar dejaron de hacerse, pero todavía sigue existiendo el lugar, se llama Villa Baviera. Y bueno, aunque Villa Baviera haya intentado... Igual como hay un conflicto ahí porque Villa Baviera, por lo que tengo entendido, existe bajo obviamente otro pensamiento y otra forma de actuar, pero mucha gente pide que se extinga debido a los hechos que ocurrieron ahí. Entonces como que igual hay un debate ahí por lo que sé. Claro, porque igual es como una falta de respeto dejar eso ahí, porque igual fuerte para todas las personas que están ahí, porque igual Villa Baviera, aunque intentó limpiar su nombre, aunque habló con la moneda y hizo una carta de disculpas, las cosas siguen ahí. Las personas que desaparecieron, que fueron violadas o que sufrieron maltrato, no pueden ser devueltas a como estaban antes de Colonia Dignidad. Sí, y además, quizá cuántos restos, cuántas cosas uno se han encontrado que hay ahí. Y como tú dijiste, sí es una falta de respeto que no se recuerde el nombre y que ahora eso funcione como si nada haya pasado. ¿Ustedes qué opinan? ¿Opinan que debería existir o opinan que debería cerrarse el tema ya de una vez y eliminarlo por completo? Mira, perdón, si puedo hablar primero, yo no diría que se extingan en sí como lo que es Villa Baviera. Yo creo que deberían, más que nada, recordar lo que pasó, no dejarlo en el olvido o no hacer como si nada pasó. Obviamente pasó un montón de cosas ahí, no hacer como si nada. Yo creo que eso es más falta de respeto que si siga la vida normal. Yo creo que Yo diría como más que nada que todo eso, o sea, se ha desocupado y que eso en vez de dejarlo como algo que esté funcionando todavía, que todo eso sea un recordatorio a todas las personas que estuvieron ahí. Algo así como no mausoleo, pero algo parecido. Un memorial. Sí, memorial, como algo que conmemore lo que pasó ahí. Eso sería lo correcto y que no se preste para atracciones turísticas, aunque suene feo, aunque quiera o no, todo lo que pasó ahí vende. O sea, mucha gente va a ese lugar no por el paisaje, no porque haya algo que sea así porque les guste, algo así, van por el asunto de Colonia Dignidad. Hubo un tiempo donde Colonia Dignidad fue un restaurante, porque fueron muchas cosas, de hecho, fue hospital, restaurante, muchas cosas. Entonces hubo un tiempo donde fue restaurante y mi mamá fue para allá y fue como gira de estudio. Entonces dijo que la gente, o sea, obviamente después de ver la película como que ella nos comentó de que había ido y nosotros como que al tiro reaccionamos como cómo era la gente, cómo era el lugar, cómo eran los niños que veía ahí por ahí, y me dijo que la gente era rara. Y igual es como harto, deja de pensar, ¿no? Así como un restaurante igual ahí y todo lo que haya pasado ahí como que igual relacionándolo con lo que dijo la Pauli de que el memorial, yo opino que si tantas cosas pasaron ahí, no sé, como que igual es como, deja pensar, es como igual una postura muy curiosa, porque igual si la gente recapacitó y es su fuente de ingreso y todo eso, igual es como, pucha, igual otra oportunidad para las personas que sí quieren valorar como, sí tienen un buen pensamiento y quieren retomar lo que moralmente todas las cosas. Sí, obvio. Sí, obvio, te entiendo, pero el punto es que queremos llegar nosotros es que mucha gente hace como si nada hubiera pasado, como si eso fuera un borrón y cuenta nueva y aquí nada pasó y estamos de lo más bien. Yo creo que no es algo que bueno, al menos a mí no me parece. Yo creo que al final una disculpa y de hacer como si no hubiera pasado no sirve de nada. No, sí, obviamente no es suficiente, pero al final la disculpa no va a devolver a todos esos niños, a toda esa familia que nunca apareció y que fueron vulneradas en ese lugar. Pero yo creo que a lo que nos referimos es que no es que desaparezca, porque al final yo sé que mucha gente tiene ingresos ahí y mucha gente vive de Villa Baviera, lo que es Villa Baviera ahora, pero el que sí se recuerda lo que pasó ahí y que no hagan como si nada pasó. Yo creo que eso es lo correcto. Porque Villa Baviera se está tomando como si no hubiera pasado nada. Siguen haciendo agricultura y cosas así, pero
no hay nada que como que le deje como de memorial a las ¿Ustedes personas creen que no estuvieron haya ahí. nada? ¿O que exista algo así? Vamos a buscar. Por Quizá- mientras sigue hablando. O sea, yo creo que obviamente quizá debe haber algún... No, quizás cerca de ahí debe de haber un memorial y esas cosas. Así como el Chiloé, ¿no? Porque el Chiloé es como algo lo más cerca, así como... No. Claro, es que está en la región del Maule, en Parral, sí. Pero no, creo que quizá por ahí algo debe haber, sí, alguna lápida o alguna nimita debe haber, pero o algo parecido, pero el caso es que ahora sea como un destino turístico y que hayan hoteles, restaurantes. Yo creo que al final igual es como muy fome, ¿cachai? Como, más que nada para las familias que estuvieron ahí, por ejemplo, ver que donde murió o desapareció tu hijo, tu papá, tu hermano, cualquier familia, ahora es como un centro turístico, yo creo que debe ser fuerte para muchas personas, creo que debe ser una sensación desagradable. Acá dice, tras el apoyo que expresaron las máximas autoridades de Chile y Alemania a la creación del futuro memorial en la ex colonia Dignidad, es tiempo de avanzar, estiman los dos expertos alemanes del equipo que logró la propuesta. Se muestran esperanzados y a la vez cautos ante los desafíos que se vienen. La politóloga Elke Grigleski espera que los gobiernos revisen las propuestas y tomen medidas para implementar por lo menos parciales las sugerencias. La directora de la Fundación Memoriales de Baja Sonia y del sitio conmemorativo en ex campo de concentración Bergen-Belsen trabaja en el tema desde 2014 por encargo del ministerio, bla bla bla. Lo que dice el gobierno de Sebastián Piñera, en especial el ministro de Justicia Hernán Larraín, jugó un papel negativo en el proceso. Acá te habla, o sea, lo encontré en esta página que como que principalmente nos habla de cómo se está llevando a cabo lo del futuro memorial, pero acá igual dice como lo que lo frena. Dice que el espacio de reparación, verdad y justicia, porque si tiene como título que algo lo frena es porque No se lleva, algo lo frena. no se ha llevado a cabo, pero al final no se ha podido hacer como algo, como honrar la memoria de las personas que están ahí. Igual es harto como pensar que igual hay personas que de la colonia Dignidad, así con el pensamiento negativo, o sea, que seguían a Paul Schaeffer, hay muchas personas que todavía algunas viven y algunas nunca fueron, que tal vez estuvieron metidos en colonia Dignidad y nunca fueron presos por lo que hicieron, igual siguen ahí. Y igual yo siento que también como que eso igual es como que afectante para toda la familia. Sí, obviamente. Por ejemplo, lo que pasó con Wesley Feiler, que la gente que se supone que está relacionada, ahora se cerró el caso y están libres. Se supone que, y también se supone que lo que dijo el juez o el fiscal que estaba a cargo del caso, dijo que él, para su criterio, Boris no había sufrido ninguna vulneración de derechos. Igual no me parece. Sí, hay un montón de pruebas, hay un montón de cosas, hay un montón de testigos que dicen que sí, y que ahora digan no, es que no lo creemos. Igual es muy fuerte, deja mucho que pensar. Pues como autoridad o como justicia chilena deja mucho que pensar. Principalmente porque acá dice, uno de los obstáculos es que se trata de una propiedad privada y habitada, que funciona como centro turístico. ¿Qué opinan de eso? No, yo creo que... Yo opino que no debería ser centro turístico. Mi postura sigue siendo eso, que no debería ser, que Colonia Dignidad no debería ser turístico. Es que como dice que es una propiedad privada, o sea, como que tampoco pueden meter tanta mano los gobiernos. Aunque, o sea, técnicamente depende. Es que ahí tendríamos que ver lo de las leyes y todo eso, pero viéndolo como moralmente a lo que se debería hacer, yo opino lo mismo que la Pauli, que no debería ser un centro turístico. Sí, obvio, yo creo que cualquier persona con algún criterio, con algún poco sentido de moral, igual creo que opinaría lo mismo. Es decir, chuta, hubo tanta historia ahí, hubo tanta historia, como dije, y que ahora hagan como si nada y hoy centro turístico, vengan aquí, que aquí hay restaurantes, que aquí hay hoteles, que aquí todo muy lindo, igual me parece feo y fome y todos los adjetivos malos que se le puedan dar, porque al final chuta, está tu familia, ¿sí? Tu familia pasó por ahí, no sabes si aún hay resto ahí, o no sabes si aún hay
hay muchas cosas ahí que... Hay muchas cosas porque como te estaba diciendo, Paul Schaeffer nunca dijo todo lo que hizo dentro de Colonia Dignidad. Dio ciertas cosas que incluso fueron reveladas con mucho tiempo después que hayan pasado. Pero él dejó muchos secretos dentro de Colonia Dignidad que nunca fueron revelados hasta el día de hoy. Todavía siguen sin saber. Yo, entonces, no sé, aún así me parece muy terrible que se olvide la historia de Colonia Dignidad. Pero bueno, al final... Este es un tema que les llamó la atención, porque ahora lo estamos haciendo porque es un podcast, pero tipo es un tema que de afuera les haya llamado la atención, ¿sí? O al investigarlo les empezó a llamar la atención o nunca les llamó en verdad la atención, ¿cómo fue? No, mira, ¿sabes qué? Colonia Dignidad es un tema que yo ya había como visto, porque yo soy de ese tipo de personas que mientras hace cualquier cosa se pueden escuchar estas cosas como de podcast, de esto, y sí había escuchado Colonia Dignidad, pero fue como algo muy por encima. Ahora que obviamente a uno le toca como investigarlo y todo lo demás, uno se mete como más en la historia, mucho más. Igual va creando opiniones propias y de todas las cosas. Sí, obvio, y al final... A mí siempre me interesó más que nada lo que fue la historia de Chile. Yo siento que Chile es un país con mucha historia y obviamente a mí siempre me interesó y ahora que lo he investigado a profundidad igual creo que le agarré mucho más interés. Pero siento que aún así faltaron muchas cosas. Uno como que hay muchas cosas que quizá no están, nosotros no sabemos porque no vivimos la época. Yo siento que mucha gente que estuvo en esos tiempos creo que debe saber más cosas que se dieron en ese tiempo, cosas que se dijeron, rumores. Creo que igual cosas así hubieran sido mucho más interesantes de tocar. Lamentablemente nosotros no lo sabemos todo, no estuvimos en ese tiempo, pero yo siento que si hubiéramos tenido esa información hubiera sido mucho más interesante de lo que fue. Oye, y para finalizar el tema principalmente, ¿con qué se quedarían de todo lo que hemos hablado durante el podcast? ¿Un nuevo pensamiento? ¿Cómo qué cosa? Bueno, ¿tú querías empezar, Pastel, o prefieren que empiece yo? Empecé tú mejor. Ya. Yo creo que algo que me dejó fue investigar como de las personas específicamente, porque igual me vi un documental en Netflix y te dice de los nombres, te muestran las víctimas, te muestran imágenes reales, porque igual los alemanes, hubo un registro donde los alemanes querían tener como todo, como querían que en un futuro mostrar videos a las personas que vivieran en la villa y decir como así se construyó esto. Y entonces por eso es que hay mucho registro de la creación de Colonia Dignidad, obviamente de las partes buenas, obviamente eso era lo que grababa, pero fuera de eso, eso es lo que me quedo con haber investigado de este tema que me gustó, que me interesó y que al final como que me dejó con nuevo aprendizaje y con nuevo saber. Yo creo que coincido bastante con lo que dijiste, igual me llevo nuevas cosas que obviamente no sabía, un montón de detalles, un montón de cosas que me parecieron bastante interesantes. Igual hay que ver lo bueno y lo malo. Yo creo que lo malo obviamente es el simple hecho de que se sucediera ya es malo, pero yo creo que no sé si se considera bueno, pero que ahora mucha gente esté más, ¿cómo se llama? Que esto no ocurra tan fácilmente, que la gente o que Chile en sí haya aprendido de su historia y que no se repita esto, creo que es algo positivo. No diría que bueno, no diría que es algo bueno que salió de esto, o sea, en parte sí, pero no diría que es muy bueno, que es lo mejor. Yo creo que sentido común. Yo creo que en cualquier país que haya pasado esto, obviamente se trabaja para que no se repita, pero aún así, en parte es positivo que haya pasado eso. Y bueno, ya, yo igual coincido con las opiniones de todos y bueno, igual me quedo bastante con, ¿cómo se llama esta cuestión? Con qué es lo que es Colonia Dignidad ahora y bueno, a mi forma personal, con todo esto que investigué y bueno, aprendí, me gustaría igual presenciar lo que es Villa Baviera ahora, como igual para adentrarme más en esta historia. Yo creo que sería muy interesante ver o
o ir a ver como en persona lo que es ahora Corea de Dignidad, lo que se transformó. Es verdad, no, ni uno de los cuatro hemos ido, ¿verdad? No. Y yo creo que igual sería mucho más ahora como interesante ver uno ahora la Colonia Dignidad, bueno, Villa Baviera, teniendo en cuenta todo con todo lo que investigamos. No, como que sabiendo ya todo esto, igual es como interesante. Bueno, al final, yo creo que todos llevamos la misma impresión de ser un tema bastante interesante y de ser algo bastante bueno. Entonces, eso. Yo creo que estaríamos finalizando aquí. Yo creo que es muy positivo lo que logramos rescatar de este podcast o lo que logramos realizar. Entonces, bueno, contento por mi parte. Esperamos que a todas las personas que nos estén oyendo en este momento puedan llegar a nuevas conclusiones y información. Bueno, muchas gracias igual por escucharnos y por tomar atención y bueno, eso. Muchas gracias. Muchas gracias.